Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presente. Para mí es un gran honor y un placer poder compartir con ustedes la experiencia acerca de cómo investigar y cómo publicar y no morir en el intento, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Yo voy a hablarles el día de hoy de un tema súper apasionante para mí, que me ha encantado desde que estudio medicina. Y quizás algunos de ustedes le temen, le da miedo y piensan que no hay tiempo, pero hay tiempo para todo. Vamos a hablar de la Ideal Journal, el camino del investigador con estrategia e integridad. Eh, Aquí estamos las dos. Ella es mi hermana, la doctora Ingrid Rivera, quien sabe mucho sobre bioética, está haciendo un magíster, ya le falta terminar la tesis acerca de la bioética, es profesora de farmacología, es pediatra, es dermatólogo y esta soy yo. Y muchas veces nosotros nos presentamos con lo que somos, con las carreras o las profesiones que hemos hecho. Pero ya ustedes deben comenzar a entender cómo se van a presentar y ya lo van a ver. Hoy voy a hablarles de cómo convertir esa práctica clínica en evidencia científica. Este es algunos de los especialidades que tengo y que he realizado. Aquí está mi código QR para el Instagram si ustedes quieren seguirme o pueden seguirme, no hay ningún problema. Yo encantada y poderles ayudar también cuando estén en su práctica y necesiten discutir algún caso clínico, para eso estamos. Pero en realidad así es como deberíamos presentarnos todos los médicos, no a través del Instagram. La red social de un investigador, de un profesional de la salud es ResearchGate. Si ustedes no la tienen, háganle print de pantalla y comiencen a ya a estar dentro de esta red social de investigadores. Es una red social que permite, uno, buscar rápidamente algún contenido. Dos, puedes hablar con los tutores, los autores de todas estas publicaciones. Incluso aquí puedes encontrar publicaciones que a veces no están libres en PubMed. El Google Académico es la ficha que te reconoce como, también como investigador, y lo más importante es esto, la cédula de identidad del investigador, que es el ORCID. En este ORCID es el que te van a solicitar cuando tú vayas a hacer una publicación. Todos debemos tener un ORCID. Así que esas tres herramientas, tómenle foto y ustedes el día de hoy tienen que ingresar a cada una de ellas. Pero bueno, antes de seguir y continuar, y quizás todos vienen cansados de la escuela y de estudiar, vamos a hacer una actividad y hacer esa gimnasia cerebral. Con sus manitos van a seguir la secuencia. ¿Cuántos de ustedes, no sé si ya lo han hecho en TikTok? Es algo muy fácil y sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Sigan la secuencia que está arriba con las manos. A ver, ¿quién lo hace? 5, 2, 1, 4, 5, 1, 5, 5, 2, 4, 5, 2, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Si lo lograron hacer? ¿Se sintieron bien o ese cerebro está un poco rígido? Ahora lo vamos a hacer un poco más difícil con otra secuencia. Si siguen viendo las manos, se van a perder. Y esta secuencia es un poco más difícil. Si pueden prender las cámaras, perfecto. 4, 3, 1, 5, 5, 2, 3, 1, 4, 3, 5, 2, 3, 4. ¿Lo lograron? Siempre que estudien, tienen que activar su cerebro, ya sea con olores, con esencia, ya sea a través del sonido, colocar ondas alfas en YouTube, ya sea relajar la mente, caminar 10 minutos antes, porque eso va a ayudar que tu cerebro comience en un estado de relajación y puedas entender lo que vas a estudiar. Así que, bueno, muchos de ustedes están en este momento quizás en los primeros años de la escuela o ya están introduciéndose en las prácticas clínicas y están viendo ese mundo fascinante de una consulta médica. En la consulta médica no solamente vamos a escuchar a los pacientes, hablar de sus antecedentes familiares, personales, sus hábitos psicológicos, sino también comenzamos a hacer pruebas, análisis y es la relación justamente de todas esas materias que vieron en primer año, segundo año, tercer año, se van correlacionando y poder entender cuál es el proceso fisiopatológico que está ocasionando que ese paciente tenga una enfermedad y esté al frente suyo. Entonces, ese momento en el que usted tiene contacto con cada uno de ellos, es importantísimo comenzar a buscar no solamente lo físico, lo que ellos le dicen, sino también esa parte emocional y espiritual del por qué llegó a ese momento, por qué ese cuerpo flejó, por qué sus sistemas no están trabajando de manera adecuada. Es allí donde vienen
esos casos clínicos interesantes. Es allí donde usted va a empezar a investigar para conocer qué está pasando en ese cuerpo. Porque en medicina 2 más 2 no es 4. Y tenemos un libro y después de COVID, menos. Nuestros pacientes se modificó su sistema inmunológico. Por ejemplo, en mi área de dermatología, cuando yo trataba a un paciente con acné, uno sabía que más o menos en 2, 3 meses ya estaba ese paciente no curado, pero casi con las lesiones han mejorado muchísimo. Pero lamentablemente después de COVID, nuestro sistema inmunológico se reseteó. Y la presentación de muchas patologías es totalmente diferente. Además, que estamos sufriendo patologías que no corresponden para las edades o grupos etarios. Es allí donde entonces ustedes van a empezar a reconocer qué es lo importante en la práctica clínica y qué debo buscar para poder yo ayudar a mi paciente. Además, ¿cómo voy a buscar esa información? ¿Cuáles son esos portales web que me debo aprender? ¿Cuáles son los portales de imagen que yo puedo utilizar a la hora de presentar la información en una conferencia, en una presentación de caso clínico? Y ahorita, ustedes más que nunca son los que tienen que saber muchísimo de inteligencia artificial porque estas herramientas llegaron para quedarse, para ayudarnos, para resolvernos la vida, pero también para complicarnos. Porque si ustedes quieren publicar y hacen todo a través de inteligencia artificial, déjeme decirle que ya existen páginas que pueden detectar ese fraude. Entonces, no cometan fraude. Lo están cometiendo para ustedes mismos, no para otros. Aquí ya la responsabilidad de ser estudiante de medicina, luego de ser médico, es de salvar vidas, de mejorar la salud de los pacientes, incluso de tu propia salud, la salud de tus familiares. Y cada una de esas informaciones que van a tener, ustedes lo van a querer publicar, porque la publicación es lo que nos va a hacer, uno, poder conocer todas las patologías que están presentes, los cambios, factores de riesgo, las probabilidades, la estadística, y dos, de que nosotros como médicos existimos en el planeta Tierra. Hablando sobre la práctica clínica, en la práctica clínica no es solamente esa conversación del médico y el paciente, es toda la conversación que tiene el paciente en un entorno clínico hospitalario. Es la relación que tiene con las enfermeras, que tiene con el técnico radiólogo, con el de laboratorio, con la nutricionista. Es esa relación que tiene a la hora de una cirugía, en una consulta control, cómo se van manejando los hábitos de esos pacientes, si se van modificando o no. Ustedes van a formar parte del cambio de una persona y tienen que conocer cuáles son sus hábitos, qué es lo que está haciendo de forma correcta y de forma incorrecta. Van a trabajar con todos los grupos etarios, dependiendo luego de las especializaciones y subespecializaciones. Bueno, quizás se quedan con un grupo etario en los niños, por ejemplo, en los que son neonatólogos, o en los adultos mayores, los que son geriatras, pero siempre van a estar en contacto con todos los grupos etarios. Es allí donde una de mis recomendaciones, les digo y les sugiero, vayan armándose unas fichas de acuerdo a su patología. Es decir, estoy en pediatría, ¿cuál es esa ficha necesaria de lo que necesito saber de un niño? ¿Cuáles son las características de esta patología que están presentando los niños? Y eso les va a ayudar en algún momento dado a desarrollar un trabajo de investigación. Van a conocer cuáles son las escalas que ya están aprobadas, que se han publicado, que se utilizan en cada una de las patologías y van a ayudarle también a hacer el diagnóstico exacto de un paciente. Por ejemplo, en un paciente con melasma, la forma de clasificar las manchas en el rostro a través del MASI, que es un índice de severidad del melasma. Y se mide de acuerdo a las mejillas, la homogeneicidad, si son oscuras o no, y luego da un número. Pero también hay una escala básica de Glogau, que es la escala de fotoenvejecimiento que utilizamos en todos los trabajos de investigación de piel. Siempre tiene que estar. A pesar de que hay controversias, pero siempre se usa. Y la escala de calidad de vida, casi todas las patologías ya tienen una escala de calidad de vida ya patentada, por decirlo así, aprobada. Entonces, ustedes pueden irla reconociendo. Si están en pediatría, si están en medicina interna, si están en cirugía, a veces piensan que desarrollar o hacer un trabajo científico tiene que ser algo en laboratorio, que tiene que estudiarse la última interleuquina para poder ser exitoso. No, señores.
si ustedes hacen un buen trabajo de calidad de vida, de epidemiología de la patología, de los factores de riesgo. Uno de mis trabajos que ganó premio, que fue el primero, que fue la tesis de grado de medicina, era medir los factores de riesgo en en las embarazadas con preeclampsia. Algo muy sencillo, un estudio de casos y controles, pacientes embarazadas con preeclampsia y pacientes embarazadas sin preeclampsia, se determinó los factores de riesgo en un estudio retrospectivo. No fue nada complicado y este trabajo ganó premios. Entonces, ¿podemos hacer trabajo de investigación siendo estudiantes? Sí, podemos hacerlo. Lo importante es que ustedes comiencen con ese amor a entender un poco más cada una de esas patologías. Otra de las cosas que ya les recomiendo de sí o sí, ustedes están estudiando, ustedes tienen una computadora, vayan haciendo archivos, organizando sus archivos de manera adecuada. Por ejemplo, yo los organizo por año, 2026, las conferencias que doy, ahora les voy a mostrar. Esto es un ejemplo de cómo organizo las fotos de mi paciente, porque en dermatología lo más importante es las lesiones y las lesiones son de piel y se organiza por cédula, porque nadie más tiene la misma cédula. María Rodríguez hay muchísimas, pero la cédula es única. Y allí van a poder tener la información rápida y veraz. Y pueden tener un Excel luego para saber qué están anotando en cada una de esas carpetas. Cuál es su cédula, la fecha, el nombre, el diagnóstico, en fin, lo que ustedes quieran anotar. Y se los recomiendo. Yo me arrepiento de a veces consultas que fui de dermatología, que no era mi consultorio, y no hice este orden de las fotos, de los archivos, y había muchas patologías que yo podía haber hecho un trabajo de investigación de epidemiología, por ejemplo, de los lunares. Así que desde ahorita ustedes vayan archivando su contenido de estudio, de gráficos, de pacientes que están viendo en consulta, para que luego cuando ya estén en su profesión y, ay, yo había visto un caso de eso, de mucormicosis, y se van al año más o menos que lo tenían y ahí tienen la información. Pero tienen que comenzar ya a ordenar, así como van ordenando su mente, van ordenando sus archivos. Luego los buscadores de información, que esto les va a ayudar para a poder hacer un buen diagnóstico de su paciente, pero también a la hora de si quieren presentar un trabajo de investigación, desarrollarlo, incluso como estamos haciendo ahorita, si queremos hacer una conferencia que tenga evidencia científica, tienen que aprender cuáles son esos buscadores que van a poder usar. Dentro de esos buscadores de información tenemos el primero, Google Académico. Google Académico te va a dar esos PDF que han estado indexados en alguna revista y que tienen contenido informativo que nos interesa. Segundo, esta herramienta que es la Librería Nacional de Medicina, online, es súper importante. Aquí vamos a tener la capacidad de poder recrear o revisar cada uno de los términos que utilizamos para investigar un tema. Por ejemplo, ella utiliza unos términos mesh, que esos términos mesh luego se van a utilizar también en PubMed. Y aquí, por ejemplo, yo coloqué vitamina C y la vitamina C tiene 7.740 resultados, por ejemplo. Luego tenemos PubMed, que es la más utilizada por todos. Aquí les doy un tip. Siempre coloquen en PubMed por lo menos mínimo 5 años, no más de 5, 10 años es suficiente, pero 5 años es lo ideal. Coloquen texto completo gratuito para que no pierdan tiempo, porque entonces van a ver un título ay, que les interesa mucho y después no lo pueden conseguir en el artículo. O bueno, ahorita como pueden ir a ResearchGate, bueno, pueden buscar ese artículo allí a ver si está libre. O bueno, hay buscadores, que ese no lo coloqué aquí porque esos son buscadores que podemos colocar el DOI y quizás puedan darnos ese artículo. Y los artículos de revisión. Los artículos de revisión nos ayuda a condensan muchos artículos científicos, trabajos de investigación en uno solo de revisión y es mucho más fácil aprender. Cuando vayan a colocar algo que quieren investigar, usen alguna de estas palabras, o AND como conector, o OR como conector, o NOT. Así van a ayudar a, por ejemplo, yo quería averiguar sobre los AGEs, que son los productos de glicalización avanzada, finales de glicalización avanzada, y cómo causa inflamación. Quería saber si esto estaba relacionado o no con la diabetes y por eso puse NOT. Entonces, son formas de poder investigar lo que queremos, buscar trucos avanzados para ese enlazado. También puedo utilizar comillas en la frase exacta. Yo quiero que solo me busque esto, porque imagínense cuando yo coloco skin. Entonces, busca todas las referencias bibliográficas que hay, la palabra skin, piel.
Cuando utilizamos paréntesis, es para crear una ecuación en esa búsqueda dentro del paréntesis. Y el asterisco es el comodín, es para buscar las raíces de las palabras. Es decir, yo quiero saber todo lo que ocasiona estos productos de glicación avanzada en la inmunología, la inmunomodulación, la parte inmunológica. Entonces, es como que busca todos esos sinónimos de esa palabra. Luego, una vez que ya tengo mi artículo, rápidamente copio esa cita, que ahí te dan fácilmente la cita, y la coloco a un PowerPoint o un documento Word y el resumen en español con el título, para siempre saber de qué se trata ese artículo. Y cuando lo voy a guardar, lo guardo con la fecha en la exacta, es decir, con el año exacto en que se publicó. Así es mucho más fácil conseguirlo. 2022 y con el título de la publicación. ¿Cómo los guardo? Aquí les muestro. Aquí yo voy guardando cada uno de los años que voy haciendo este año. Por ejemplo, en el 2026 tengo el webinar de investigación y dentro del webinar de investigación tengo carpetas donde dice Word, videos, PowerPoint, PDF, imágenes. Ahí voy a introducir la información sobre este webinar que dice el día de hoy. Otra de las plataformas que me gusta utilizar es Nature Portfolio. Nature es una editorial que tiene el mayor factor de impacto en el mundo. Mientras otras revistas aceptan algunas publicaciones, Nature rechaza aproximadamente el 92 a 95% de los artículos que recibe. Aquí solo vas a encontrar algo innovador, algo que va a cambiar la medicina, que después puede estar en otra revista. Así que si quieren buscar algo que sea innovador, aquí puse otra vez vitamina C y ahí aparecen algunos artículos sobre la vitamina C. Cochrane. Si no han utilizado Cochrane, Cochrane nos ayuda, es como una biblioteca, bueno, es como lo dice, biblioteca Cochrane, donde analiza por metaanálisis alguna pregunta que se hace en la sociedad. Por ejemplo, aquí, como tenía el día de ayer la plataforma de Cochrane, ellos tenían ver si el ayuno intermitente servía para adelgazar. Entonces ellos hicieron un análisis de todos esos artículos científicos que están publicados en la red y van analizando cada uno de ellos y te dan un resumen, como lo vemos en el siguiente, suplemento antioxidante para la prevención de cáncer gastrointestinal. Entonces te da un resumen en términos sencillos de antecedentes, objetivos, métodos, resultados y la discusión. Todo esto lo puedes descargar en un PDF y además te da ese valor, si es un valor bajo, medio o alto, de confidencialidad de los artículos que se revisaron. En concreto, ustedes pueden ingresar y pueden recibir los boletines gratuitos que se recibe a través del correo. Y también en esos boletines aparecen algunas preguntas que se van haciendo en la población. Por ejemplo, esta fue la rosa de Jamaica ayuda a reducir la presión arterial en adultos y ahí te dice cuál fue la población que estudiaron, cuál era el tratamiento y te dan una imagen que tú puedes utilizar en la web. Si ustedes van a comenzar a utilizar sus redes sociales, qué mejor que utilizar datos fidedignos de una buena web de buscador como es Cochrane Iberoamérica. Otra de las páginas es Cielo. Cielo es la biblioteca virtual que nació para nosotros, para dar visibilidad a todos esos artículos de América Latina, España y Portugal. Estos artículos normalmente también aparecen en Google Scholar. La revista tiene un comité editorial, que es una revisión por pares, y lo mejor es que encuentras estudios realizados en poblaciones latinas. Si ustedes quieren hacer trabajo de investigación, créanme que si ustedes colocan en el título población latina, población venezolana, ese trabajo llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque nosotros no publicamos, porque el latino no publica y entonces no hay tanta información acerca de las publicaciones en los pacientes latinos. Me encanta Cielo, buenísimo, Angélica, pero bueno, vas aprendiendo todos. Cuando uno hace una publicación, tienes que tener artículos nacionales e internacionales. Entonces, tú vas haciendo la escala desde lo más general hasta lo más específico. Por ejemplo, aquí este es un artículo de Cielo que fui descargando porque averigüé sobre herramientas de investigación para estudiantes de medicina. Y miren este artículo tan sencillo que podemos hacerlo con todos ustedes que ingresaron al webinar, con Ariana que forma parte de SOCIEM UCB, que podemos enviar un Google Form y preguntarle esas actitudes, esos conocimientos y esas prácticas, eso son una encuesta CAP
acerca de la investigación y publicación en los estudiantes de medicina de la Escuela Barrio y la Escuela Racita. Ya, ahí tienen un trabajo de investigación bello y hermoso que no existe en ninguna de las plataformas y que se puede hacer. Aquí que me llamó la atención acerca de este trabajo, bueno, uno, aquí, falta de profesores suficientes con formación específica. Sí, lamentablemente, y esto no fue aquí, esto fue en Paraguay. Y en todos lados falta profesores. Los profesores no tienen tiempo. Sí, lamentablemente, eso es verdad. Los estudiantes de medicina no tienen tiempo suficiente para realizar la investigación. También es verdad. Falta de financiación suficiente para realizar. También es verdad. Porque lamentablemente la investigación es muy bonita, pero a veces no es bien pagada. Falta de instalaciones y recursos de investigación, también, falta de estímulo, falta suficiente, pero sí es posible hacerlo. O sea, lo importante es que ustedes vayan aprendiendo todos esos conocimientos y que no crean que tienen que hacer un trabajo sumamente de laboratorio para ganar un premio. Eso no es así. Puede ser un trabajo de epidemiológico, un trabajo de medición de factores, un trabajo de calidad de vida y pueden obtener un premio. Nunca se olviden de visitar Saber UCB, nuestra casa matriz, nuestra casa de estudios. Allí es el repositorio de todos los trabajos de investigaciones de la UCB. La revista digital de posgrado es una revista que tiene más de 10 indexaciones. Eso es súper importante a la hora de cuando ustedes van a escoger una revista para publicar, si está indexada o no. Si la indexación da credibilidad. Ella está en Cielo, por ejemplo. Entonces, da credibilidad de que los trabajos que están en esta revista han sido revisados por editores y son aprobados, no son cualquier tipo de trabajo. También, bueno, la revista de ustedes, la revista ACE de Acta Científica Estudiantil, tenemos que ayudarnos entre nosotros y cooperar y publicar en cada una de estas revistas, además de investigar si en esta revista hay información del tema que yo estoy buscando y la revista, por supuesto, de la Facultad de Medicina, que es esencial para encontrar cualquier artículo relacionado a la medicina aquí en Venezuela. Entonces, un resumen sobre los buscadores de información. Tenemos Google Scholar, tenemos Mendeley, tenemos PubMed, Cochrane. Pueden tomarle foto a esta imagen. Nature, Saber UCB, ResearchGate, Cielo, Scopus y, por supuesto, las revistas que les comenté del posgrado de la UCB, de ACE y la revista de medicina. Cada una tiene pues sus características y sus funciones y yo les digo, cuando yo comienzo un tema, yo reviso en todas las revistas, en todos estos buscadores, a ver si ese tema hay, qué hay de publicaciones en cada uno de ellos. Luego los portales de imágenes. Esto ya es un poco más hacia la hora de dar una conferencia, de hacer una presentación, cuando necesito discutir un caso clínico. Tenemos que aprender a utilizar las imágenes. Recuerden que las imágenes tienen derecho de autor, que no podemos estar robando imágenes por allí. Que si la imagen ya tiene un logo, deje ese logo, señores. No lo quite, no le haga marca de agua, no, o sea, no lo borre. Si el logo está allí es porque es de una persona. Tomar imágenes de Google, sí se puede, pero Sí, yo debemos también. respetar. Igual respetar también Pero para comprar algo. por supuesto, si hay zonas que no se pueden ver, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de los portales para la parte médica, les recomiendo estas herramientas que nos ayudan, por supuesto, a conseguir esas imágenes médicas, que también ahora las podemos crear con inteligencia artificial, pero bueno, en la medida de lo posible, aquí tiene. Y bueno, FreePic, que es una de las plataformas que más imágenes tiene, que tiene de todo. Allí pueden apoyarse. Lo malo de FreePic es que es paga. Estas que les puse aquí no son pagas, así que pueden utilizarlas. Con respecto a la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial debemos empezar a entender un poco de qué se trata cada una de ellas. Algunas son pagas, algunas son gratuitas. No sé si han utilizado algunas de ellas, me imagino que sí. Perplexity, ChatGPT, Gemini, Cloud. Incluso ahorita, lamentablemente por el proceso que está viviendo con Irán y eso, Cloud y ChatGPT, hay unas controversias ahorita en el manejo de ellas. Perplexity nos va a ayudar a buscar evidencia, ¿ok? Y es gratis, a veces un poquito limitado. ChatGPT es principalmente para creatividad, para estructura de datos. Gemini es muy rápida y está conectado con Google. Y Cloud nos ayuda a analizar PDF. Pero hay unas que son más específicas para medicinas que ya se las voy a mostrar. Entonces vean esto como un trabajo inteligente, como si fuese un hospital, donde Perplexity es el patólogo que nos dice, este es el diagnóstico de la biopsia. Es decir, le hice a un paciente una biopsia de piel y el patólogo te dice, es un melanoma.
Ah, bueno, ¿y ahora qué hago con ese melanoma? Entonces, claro, es el internista y él te analiza todo el caso. Y ChatGPT te crea el protocolo a seguir, qué es lo que le deberías decir. Es más de marketing y mercadeo. Entonces, para organizar esa información. Aquí les voy a dejar unos prompts que luego se los pasaremos. Ustedes pueden utilizar para que le ayude a buscar esa evidencia que necesitan, por ejemplo, en Perplexity, o el prompt de Cloud, o el prompt de ChatGPT. Pero al final, no tiene que ser exactamente este prompt. Todas estas inteligencias artificiales se alimentan, señores. Entonces, usted antes de comenzar la conversación o utilizar la que tenga en su dispositivo electrónico, computadora, tablet, celular, preséntese a la inteligencia artificial. Dígale, yo soy la doctora Zuley Rivera, médico internista, dermatólogo, me gusta esto, así, me gusta hablar así, me comunico así, doy clases aquí, colaboro en la cátedra de inmunología, para que él entienda hacia dónde va la conversación. Voy a dar un webinar sobre investigación y de herramientas para los estudiantes de medicina y motivarlos, y ella te va a ir orientando hacia dónde deberías hablar. Con todas estas herramientas de inteligencia artificial, cada vez es mucho más fácil y rápido. Por eso yo le digo a mis estudiantes de primer año de bioquímica que todo está en la web, todo. Aprovechen estos espacios que les dedicamos nosotros los profesores, porque lo que van a hablar de, lo que le vamos a hablar es de nuestra experiencia. Todo esto ustedes lo pueden conseguir en internet sin ningún problema. Pero aquí van a aprender de mi experiencia desde estudiante, luego médico, ahora profesional, que tengo una unidad médica, un consultorio, también tengo un instituto que se llama IBDIL, que es de investigación y de docencia, que tiene una dirección también de bioética si necesitan hacer un aval para alguna investigación, que entonces, ¿cómo vamos organizando nuestras vidas? Porque ustedes dirán, es que no tengo tiempo. Bueno, señores, sí hay tiempo, porque después van a ser esposas, mamás, empresarias, tienen que tener una consulta, atender todos los pacientes, así que hay tiempo para todo. Lo importante es organizarse. Ahora sí vamos con las inteligencias artificiales que tienen que aprenderse. La primera es OPI Evidence. OPI Evidence es una plataforma que va a buscar toda esa evidencia médica con apoyo de inteligencia artificial. Entonces, extrae todos esos estudios citados y nos ayuda a resumir los ensayos clínicos, a revisar esa evidencia terapéutica y a obtener las referencias clínicas. Por ejemplo, este es un prompt que colocamos allí. Aquí puse resumen de ensayos clínicos aleatorizados posteriores al 2019 sobre estrategias de enseñanza para investigar y publicar a los estudiantes de medicina. Y ella, todos los artículos que consiguió en la web, en la nube, me hizo un resumen. Aquí tienen otra aplicación o otra inteligencia artificial, que es Vera Health. Esta es una plataforma de apoyo clínico basada en evidencia científica. Va a permitir obtener estudios que respaldan cuáles son las recomendaciones que tenemos que usar. Entonces, su uso principal es para apoyo en diagnóstico diferencial, orientación terapéutica basada en evidencia, evaluación de contradicciones. Entonces, por ejemplo, aquellas, tengo un caso de dermatitis atópica. Te va a buscar todo sobre dermatitis atópica. Pero aquí, este caso de dermatitis atópica tiene unas lesiones en manos que no parecen dermatitis atópica. Tengo que saber qué es el diagnóstico diferencial de ese paciente. Entonces, ella va a buscar también esa evidencia que nos va a permitir llegar a un diagnóstico. Anara. Anara es súper buena, no sé si la han utilizado. Anara nos va a permitir a tomar, tenemos un artículo de esos largos y que a veces, ay Dios mío, no los entiendo. Este párrafo no lo entiendo. Entonces usted subraya el párrafo y le pide a Nara, por favor, explícame de qué se trata este párrafo. Analiza esta metodología estadística de este artículo e identifica cuáles son los posibles sesgos. Entonces uno le subraya el párrafo y al lado te pone de qué se trata y cuáles son los sesgos de ese párrafo. Entonces, Anara sí es paga y ayuda a simplificar un poco el análisis de todas las referencias bibliográficas. Notebook, lo máximo, no sé si lo han utilizado con Notebook, bueno, es una herramienta que analiza todos esos documentos que usted carga, usted buscó ya por todos lados, por PubMed, por Cochrane, luego los coloca en Notebook, Notebook te va a dar, va a trabajar en esas referencias bibliográficas y va a comparar esos artículos, te puede hacer un resumen PDF, va a detectar contradicciones y incluso te puede ayudar a hacer gráficos, a hacer flujogramas, organigramas. Entonces, por ejemplo, aquí un propusimos comparar los mecanismos fisiopatológicos descritos en estos tres artículos sobre dermatitis atópica e identifica las similitudes y contradicciones. Y bueno, aquí vemos
lo que colocan las contradicciones, lo que sí deberíamos usar o no. Store. Store es una inteligencia artificial de la Universidad de Stanford. Esta es gratis, es una herramienta de estructuración basada en literatura científica. Ella va a generar una síntesis bien estructurada y te permite entonces extraer y organizar unas referencias por categorías. Entonces, su uso principal es para construcción de marcos teóricos, organización temática de la literatura, identificación de esos vacíos de investigación. Esta es gratuita, pueden utilizarla, revísenla para que vayan como sumando en su inteligencia artificial cada uno de los artículos. Entonces ustedes pueden tener la carpeta de doctora Zulay Rivera y dentro de esa carpeta tengo webinar de investigación, tengo abajo dermatitis atópica, tengo abajo envejecimiento, tengo abajo toxina. Cada vez que quieran saber un poco más del tema, ya lo tienen separado y van anexando esos artículos de investigación o figuras o fotos o conferencias, todas ellas. Entonces, por ejemplo, aquí pusimos microbiota intestinal y dermatitis atópica, mecanismos clínicos y terapéuticos. ¿Y cuál es el propósito? Organizar esa literatura que está disponible, clasificando estos estudios por mecanismos fisiopatológicos, ensayos clínicos, intervenciones terapéuticas. ¿Cuáles son esos vacíos de investigación? Porque ahí te pueden ayudar y decirte, no se sabe por qué la dermatitis atópica no aumenta la interleuquina 2. Ah, y entonces eso puede ser un trabajo de investigación porque no se sabe qué pasó. Y bueno, ella te ayuda a organizar. Aquí está el ejemplo, más o menos, del PDF que te lo da y bueno, toda la forma de presentación. Por último y no menos importante, una vez que tenemos un caso clínico interesante, tenemos una serie de casos, queremos publicarla y a veces no sabemos cómo publicar. Y la publicación se basa, señores, es que tienen que tener ordenado, no solamente su cabecita, sino tener ordenado todos esos archivos para poder saber qué vamos a publicar. ¿Qué es lo importante de ese caso clínico? Entonces, en las publicaciones vamos a tener publicaciones de un caso clínico. En este reporte de caso, por ejemplo, que publicamos en la revista venezolana de dermatología, esta era una paciente de consulta y tenía múltiples nodos en la cara. Entonces fue un reporte de caso, una sola paciente, es un caso que es relevante, que no se ha publicado anteriormente en la revista y que llama mucho la atención. Pero a veces tenemos más de 3 casos y ahí comienza la serie de casos que es de 3 a 10. No es un trabajo de investigación grande, pero sí podemos hacer algunas correlaciones con esos pacientes y entonces ahí es una serie de casos. ¿Qué es lo importante de esto? Que son los primeros avisos de la ciencia. Quizás prueban una causalidad, pero va a generar una hipótesis. Y no le tengan miedo, porque ustedes van a comenzar así, con el reporte de un caso clínico. Y ese caso clínico tienen que apoyarse justamente con sus adjuntos y con sus pares. Siempre tengan ese compañero que está a su lado y vamos, si podemos, vamos a publicar este caso y le dicen a su adjunto, doctor, me gustaría publicar este caso. Es que estuve investigando y no conseguí por qué los niños con dermatitis atópica tienen más infección por parásitos. Ay, bueno, vamos a investigarlo, vamos a publicar. Siempre hay oportunidad de publicación. Y cuando usted empieza con la publicación de un caso clínico, luego es mucho más fácil la publicación de trabajos científicos más grandes. Ya los trabajos científicos, un artículo original, esta es como la ley de las publicaciones, porque aquí el investigador no solo está observando, sino que va a recolectar todos esos datos y va a responder a una pregunta específica. Por ejemplo, tiene una característica ya que es algo más rígido, tiene que tener introducción, métodos, resultados, discusión, por supuesto, conclusiones. Y estos trabajos pueden ser observacionales o pueden ser experimentales, que va a aportar un conocimiento nuevo y datos estadísticos. Este es uno que también publicamos en la revista venezolana de dermatología, por ejemplo, el tratamiento del melasma en pacientes venezolanas, ahí lo ven, venezolanas, utilizando láser ND ya en modo Q-Switch. Y fue un reporte bueno, de 165 pacientes. Ya esto no es un reporte de caso, ya esto es un trabajo de investigación. Pero también tenemos artículos originales y estos artículos originales ya pasan un poco más allá porque es algo novedoso, porque no hay mucha publicación acerca de este tema. Y por ejemplo, estos son 2 artículos que hemos publicado en nuestro grupo de trabajo en Unimed, revista de Aesthetic Medicine en inglés. Y bueno, para nosotros ha sido como un gran honor poder tener estos trabajos científicos en una revista internacional. Algo que deben cuidarse, por favor, si ustedes vieron un caso clínico
con 3 compañeros de clase. Esos 3 compañeros de clase tienen que estar en esa publicación. No puedes excluirlos. Y también tampoco puedes incluir a 20 personas más que no saben del tema. Ahí comienza un poco el manejo de ética. Y siempre, siempre tienen que estar respaldados pues de su adjunto, de su investigador principal. Recuerde que en la referencia bibliográfica, el primer autor es como la persona que más se dedicó al caso. Y el último autor es como esa persona referente, esa persona que es principal, que sabe mucho del tema, que es el adjunto de la unidad, porque puede haber varios adjuntos en la unidad, pero como el adjunto principal, ¿ok? Por eso cuando uno hace una cita, siempre coloca el primer nombre y coloca luego y colaboradores si es en español o et al si es en inglés. Pero el primer nombre es pues el nombre de la persona que más se dedicó a la publicación. Aquí tenemos otro artículo de revisión que ya es diferente a un artículo original porque aquí lo que hicimos fue revisar la literatura. Entonces, al revisar la literatura, aquí no hay pacientes nuevos, aquí lo que estamos investigando, todo lo que he publicado en las nubes, hacemos una recopilación y podemos entonces decir o determinar o concluir que de todos esos artículos, este es la conclusión, por ejemplo. Puede ser una revisión narrativa o una revisión sistemática como las que hace Cochrane. Este fue uno que acabamos de publicar recientemente en la revista digital de posgrado, que es todo sobre exosomas en piel. Se lo recomiendo con mucho gusto porque es para conocer y saber todo sobre los exosomas. Ojo con el fraude y con el plagio, porque ya existen plataformas de inteligencia artificial que puede determinar que usted está haciendo plagio. Uno, se puede detener plagio si del texto, o sea, si son similares, con estas 3 aplicaciones de inteligencia artificial. Eso de copiar y pegar, no, señores, no lo hagan. Pueden copiar, luego lo parafrasean, luego lo quitan, pero tienen que redactar, tienen que aprender a hacer una redacción totalmente diferente. También podemos detectar si lo que yo estoy escribiendo lo escribió una inteligencia artificial. Eso ya no existe de que, ay, y ya ustedes lo ven, ¿no? Cuando uno lee algo en Instagram o en otras zonas, uno ve cuando es algo de inteligencia artificial. También el fraude de imágenes, como le estaba comentando, es crucial en medicina tener mucho cuidado cuando ustedes hagan alguna presentación, ahorita incluso siendo estudiantes de medicina y le dicen, vamos a hablar sobre la pleura, y ustedes buscan muchas imágenes en Google Imágenes y le quita el logo de la clínica de donde venía esa imagen. No, señores. Esa imagen, si es de una clínica, déjenlo, porque ustedes no saben en qué momento lo graban, lo publican y lamentablemente ya todos somos internacionales. Y aunque no lo crean, así hayan publicado, pasaron la revisión de los editores y no le dijeron nada. Mucho después, su publicación puede ser refutada y peor aún porque lo colocan en una plataforma de los investigadores para avisar y decir, esta publicación tiene plagio, así que son esas que son las casas de fraude, PubPeer y Retraction Cash. Entonces, no tenemos que arriesgar. Nuestra reputación es súper importante. Ustedes van a ser mis médicos cuando yo tenga un poco más de edad. Entonces, tienen que cuidarse lo que hablan, lo que dicen, lo que publiquen, incluso en sus cuentas personales. Y por último y no menos importante, de la teoría a la publicación. ¿Qué queremos con este webinar? Es incentivarlos, emocionarlos. Si es posible publicar, no es tan difícil. Todas las revistas están esperando por tu publicación. Acuérdate que la investigación comienza en la consulta, no en el laboratorio, en la consulta. Cuando tienes un paciente al frente de ti y te preguntas por qué llegó a esa enfermedad. Entonces, tú puedes comenzar a hacerte esas preguntas básicas y después, sí, claro, incluso el laboratorio, porque a algunos pacientes les va a pedir hematología, les va a pedir glucosa y puedes decir, mira, este paciente que debería estar normoglicémico está hiperglicémico, que tiene que ver la piel con la hiperglicemia. X, o sea, ustedes van a comenzar a hacerse esa preguntita. Tienes que empezar a dominar este ecosistema digital en la búsqueda para todos los casos clínicos, para los temas que tienes que estudiar de farmacología, de inmunología, de histología. Busca, empieza a entender un poco cómo buscar en cada uno de esos portales web. Sí, la inteligencia artificial llegó, te va a ayudar, es tu copiloto, pero no es tu reemplazo. Tú tienes esa capacidad para poder
escuchar al paciente, ese sentido común que te dice, por aquí no es, ese paciente me está ocultando algo, o ese paciente le pasa esto y no lo quiere decir. Eso no lo va a hacer nunca la inteligencia artificial, así que no puede ser el reemplazo del diagnóstico de nuestros pacientes. Y ese salto que queremos que ustedes den hacia el Juna en ese proceso gradual, bueno, empieza por algo más pequeño, reportando un caso clínico. Trabajos de investigaciones retrospectivos también ayudan muchísimo porque es revisión de historias, que escribieron la historia, pero si, bueno, si ustedes no escriben en la historia, no vamos a saber bien qué hay. Entonces ahí también comienzan ustedes a entender por qué es importante una historia clínica, porque nos va a ayudar también a revisar un poco para el futuro en algún trabajo de investigación. Y reconocer que solitos no vamos a poder. Para mí es un gran honor contar con colegas médicos que están siempre conmigo, apoyándonos mutuamente, ideando trabajos de investigación, investigando nuevas terapias, nuevas oportunidades de, de control y de tratamiento de nuestros pacientes. Los licenciados en biología son esenciales, trabajar con ellos. Ellos tienen esa capacidad de ver mucho más allá que nosotros, de redactar, de procesar los resultados, de hacer una metodología correcta. Es súper esencial en biólogos, epidemiólogos. Tenemos que apoyarnos en todas estas personas, en las enfermeras y por supuesto, bueno, poco a poco. Nosotros hemos ido incorporando en un nivel fotógrafo, community manager, administrador, secretaria, y la disponibilidad de los pacientes, esos pacientes que llegan a mi consulta y que yo le digo, mira, me encantaría hacer este trabajo de investigación o quieres formar parte de un trabajo de investigación. O bueno, vamos a hacer un consentimiento informado porque posteriormente puedo usar estas imágenes para publicar o para dar una conferencia. Y cada vez más, aunque Venezuela cuesta un poco, pero sí es posible, cuando ustedes vean un producto que sea novedoso, algo que les quiera llamar la atención, se puede conversar con esas casas comerciales y decirles, mira, me encantaría saber si este producto es bueno, me encantaría hacer un trabajo de investigación bien. Siempre recuerden que hay que hacer un consentimiento informado y una evaluación por un comité de bioética. Cada uno de nuestros hospitales tiene comité de bioética. Nuestra universidad tiene comité de bioética. Así que tienen que apalancarse con ellos para que ese trabajo de investigación tenga credibilidad y pueda ser publicado. Incorpórese al programa PAY que tenemos aquí en la Asociación UCEP. Acuérdense que esto tiene dos fases. La primera fase es una pasantía, que es un asistente de investigación, y la segunda fase es un trabajo corto, y ya van a tener una publicación. Y con cada una de las fases tienen una certificación que les va a ayudar a su currículo para luego entonces tener más horas créditos cuando vayan a presentar para o concursar para un posgrado o incluso hasta en un puesto de trabajo. Yo recuerdo mucho a mi mentor y un gran amigo y un gran colega, un gran médico, fue el doctor Antonio Rondón Lugo, que ya nos guía desde el cielo. Él publicó muchos trabajos de investigación, publicó libros y él algo que me dijo y me impactó en dermatología fue, si no publicas, no existes. Y déjeme decirle, si ustedes no publican algo, no van a existir. Así que los invito a unirse a las publicaciones. Yo estoy aquí, mi equipo está a la orden cuando quieran hacer alguna investigación, publicación, aquí estamos. Ser hermana de Zulay. Yo soy pediatra del Luciani y dermatólogo de biomedicina y maestrante ahorita de la maestría de bioética que imparte la UCB. Haciendo propaganda de una vez que se gradúen, pueden hacer el curso de ampliación de bioética y si después les gusta el curso, que es corto, pues pudiesen hacer la maestría en bioética. Muchas veces te preguntan que para qué sirve eso, si ganas dinero, o qué vas a hacer con esa maestría, si tienes pacientes por esto y realmente no, pero es la otra cara de la medicina que capaz no vemos siempre, que es la persona. O sea, la persona, cómo dar malas noticias, cómo tomar decisiones acerca de los tratamientos. Y justamente, bueno, bioética viene del término ética de la vida. Básicamente es cómo hacer las cosas bien. Y se basa en algunos principios. Y estos son los principales, que tienen que saberlo y siempre respetarlos. El primero que todos sabemos, porque bueno, desde que entramos a la carrera nos dijeron, primero, no hacer daño. Y es el que vemos abajo, que dice no maleficencia. Y este es, sobre todo, pase al médico. Que quiere decir que no podemos hacer nada que le vaya a hacer daño al paciente.
Por otro lado, tenemos el de la beneficencia, que significa que lo que hagamos tiene que hacerle un bien al paciente. Es decir, por un lado no le podemos hacer mal, pero también tiene que hacerle un bien. Por ejemplo, vamos a ponerle a un paciente que tiene un infarto, solución fisiológica. No le está haciendo daño, pero le está haciendo bien. O sea, no. Eso es lo importante de la beneficencia. No son diferentes, no es que uno es el antónimo del otro, ¿de acuerdo? Y aquí está hablando más de esa relación médico-paciente. Luego viene el de autonomía. Esto habla más que todo de de lo que el paciente puede decidir. Yo puedo decidir hacerme o no el tratamiento. Y mi médico está en la responsabilidad de decírmelo claramente, de informarme todo lo bueno y lo malo de ese tratamiento y yo decidirlo. Antes la medicina era muy paternalista y todavía lo sigue siendo en algunos campos, en donde el médico manda y el paciente obedece. Pero así no funciona bien, porque el paciente debe ser parte de esa relación y entender el por qué se le mandaron ciertos tratamientos y así también los va a cumplir mejor. Y por último, el principio de la justicia. Esto involucra ya a toda la sociedad en el sentido de que si yo tengo 10 bolívares, ¿cómo voy a hacer para repartir ese dinero en lo que yo tengo que en ese momento invertirlo? Entonces tengo que distribuirlo justamente entre todos. Por ejemplo, eso se ve mucho en terapia intensiva. Si yo tengo solo un cupo y tengo tantos pacientes, bueno, okay, ¿cuál va a ingresar? ¿Cómo yo puedo ser justa con los recursos que estoy manejando? Sean muchos, sean pocos, porque creeríamos que en la medicina venezolana, pues son pocos y que es difícil y nunca vamos a tener. Pero es que ninguna medicina en ningún país es tan derrochadora. Siempre, siempre hay limitaciones. Quizás menos que acá, pero igual sí las van a ver. Aparte de estos principios, hay muchos otros. Lo que pasa es que son tantos que se llegó a un acuerdo de que estos eran los primordiales, o sea, los que todos deberíamos saber. Pero, por ejemplo, está el principio de la precaución. Es decir, yo voy a hacer algo que ahorita no te hace daño, pero yo tengo que tener la precaución de que quizás te haga daño. Ese es un principio muy importante. El principio de respetar la vida, de la sacralidad. Es decir, ante todo, yo tengo que respetar tu vida e intentar que no mueras. Eso es lo que los médicos hacemos mucho, pero bueno, también respetar que esa vida sea lo mejor posible. Entonces, sí hay muchos principios que pudiésemos quedarnos discutiendo, pero estos son los que nos tenemos que aprender porque guían a la mayoría de las decisiones en bioética. Pasa a la siguiente. Ok, no estamos solos, hay muchísimas guías que hay para saber si nuestra publicación cumple con la ética. Entonces, estas son asociaciones que se han creado porque pues se necesitaban como directrices. Puede ser la primera, que es de los editores, que es internacional. La segunda también es de los editores, otro tipo de asociación. Y el Comité de Publicaciones Éticas. Ese es muy bueno. En Venezuela también hay uno, que es la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas. Entonces, allí hay, por ejemplo, ustedes pueden buscar en COPE, por ejemplo. Yo creo que mi compañero cometió plagio o autoplagio, es decir, él mismo se citó o sea, se citó y no lo hizo saber, sino que copió lo que ya había publicado, lo volvió a publicar y otra vez y otra vez. Se llama autoplagio. Entonces, si eso lo hace, ¿cuáles son las posibles sanciones? Allí todo eso lo pueden ver. ¿Cómo nos podemos guiar? La sugerencia es comiencen por algo sencillo. ¿Qué es algo sencillo? Un caso clínico que ustedes vean en la consulta y que, oiga, les parece interesante, tienen que tener listo algunas cosas, que ya les voy a decir que es lo que tienen que tener listo para que no se les escape ese paciente. Porque una vez que se va, no saben si lo van a volver a tener. Entonces, bueno, un caso clínico interesante, le tomé la foto, registré todos sus datos y allí puedo comenzar a publicar. ¿Por qué? Porque los casos clínicos son bastante cortos, un caso clínico único. ¿Y qué es importante? Bueno, ¿dónde lo quiero publicar? Ok, yo les recomiendo también que aunque uno quiera publicar en el Lancet, eso es poco probable, pero algún día estoy segura que algunos de ustedes podrán. Sin embargo, para comenzar, no se vayan al Lancet que le van a decir que no.
comiencen de una vez con las revistas más pequeñas, revistas venezolanas, revistas que ustedes conozcan, y se van a ir a las instrucciones para los autores. Allí están las pautas que esa revista pide. Entonces, a medida que las revistas son más reconocidas, les van a pedir más cosas y va haciéndose casi imposible publicar allí. Pero las revistas sencillas se lo van a permitir y eso les va a ir dando como esa seguridad de cómo es todo el proceso, porque es un proceso. Entonces, bueno, a medida que ustedes van publicando, van a ir aumentando como en ese prestigio de a dónde están publicando y bueno, van a llegar hasta revistas indexadas, ¿de acuerdo? Hay cosas nuevas que se van colocando en las instrucciones para autores. Por ejemplo, la autoría. No, si quieres devuélvete. ¿Quién escribió? Entonces, escribí yo, pero por regalo meto a todo el que trabaja en un email. ¿De acuerdo? Eso no se hace. No es de regalar. O bueno, yo como soy el jefe de servicio, me tienen que meter en todos los trabajos que hagan aquí este posgrado. Eso tampoco es. ¿De acuerdo? Entonces, no es regalar, no es sacar a la gente, pero tampoco meterla a juro. Lo primero que dice protección de datos personales es que tenemos que proteger a todos. Tenemos que proteger al paciente, tenemos que, nosotros cuando lo enviamos a la revista tiene que protegernos a nosotros y a los árbitros que lo están revisando. Si saben que es un árbitro es esa persona o esas personas que van a leer el trabajo y van a decir si se puede publicar o no, o si hay que hacerle algunos cambios. Nosotras somos árbitros de unas revistas y de verdad es bastante divertido poder leer lo que está haciendo otra persona. No puedes tú aprovechar ese privilegio que tienes de leer un artículo no publicado para publicarlo tú. Eso no puede pasar. Sí tienes que pasarlo por las bases de datos de plagio y tienes que revisarlo muy bien porque el autor se puede equivocar, pero un árbitro, porque el autor, vamos a devolvernos aquí, el autor puede ser alguien muy joven. Todos ustedes pueden ser autores, pero difícilmente puedan ser ya árbitros, ¿de acuerdo? Porque el árbitro es como un experto en esa área. Entonces, los editores reciben los trabajos y deciden a cuál árbitro enviarlo. Bueno, yo creo que este es un trabajo de hongos, voy a mandárselo a un micólogo, o si es hongos en un niño, y voy a aprovechar y se lo mando a un pediatra para que tengan buenas opiniones. No se lo voy a mandar, por ejemplo, a un traumatólogo, porque ¿cómo me va a opinar acerca de un niño con hongos en la piel? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los árbitros. Normalmente ese arbitraje es ciego, es decir, yo no sé quién es el árbitro no sabe quién es el autor, solo lo sabe el editor. Hay una forma, esa es doble ciego. Hay una forma que sea triple ciego, pero es mucho más difícil. Ok, ¿qué habla allí con el tema de la transparencia, la reproducibilidad y la apertura de datos? Por mucho tiempo, como no había internet o todo no se podía ver tan fácilmente, se cometieron muchísimos fraudes y entonces yo publicaba algo que era fantástico, pero venía alguien de Inglaterra, quería reproducirlo y no había manera. Entonces ahorita las grandes revistas instan a compartir datos. Hay lugares donde uno puede colocar datos no procesados. O sea, tú procesas datos y yo publico lo que más me importa de todo. Pero aparte hay lugares donde puedes poner la base de datos y así quien quiera quiera reproducirlo, lo ve. Esa es al final de la ciencia, porque tiene que ser reproducible, ¿de acuerdo? No es que yo lo hice y eso da nada más en Caracas y en el resto del mundo. Supónganse, nadie puede trasplantar el primer dedo de la mano porque yo soy la única que lo sé hacer. Eso no, así no es la medicina. Tiene que ser reproducible. Y por último, bueno, la mala conducta científica, que ahí entra todo. Falsificación, fabricación de datos, incluso también es mala conducta científica hacer estudios que no tienen sentido, que no le benefician a nadie, que más bien le pueden hacer daño a las personas, o hacer un trabajo más o menos grande y comenzar a dividirlo. Se llama publicaciones salami, es decir, que vas como sacándole una tajadita y al final publicas 10 estudios donde realmente era un solo estudio. A veces se pueden dividir, pero hay que tener cuidado de no exagerar en las publicaciones. Todo eso se llama mala conducta científica y tiene su penalidad. Las penalidades pueden ser eliminar ese artículo, eliminarlo completamente es complicado, pero se le pueden poner fe de rata, correcciones, ¿de acuerdo? Eso es posible y está normado. Cada revista puede estar más o menos normada. Esto sí lo puse por separado porque, por ejemplo, los conflictos de interés. Los autores deben declarar los conflictos de interés, no solamente son económicos, casi siempre, bueno, a mí nadie me pagó. Ok,
está bien, pero hay un conflicto institucional, es porque en tu institución alguien pagó porque lo hiciera o alguien donó la máquina, la crema, o es personal porque el dueño de ese laboratorio es mi amigo, o es religioso, porque bueno, yo soy católico y yo quiero que esto dé de alguna manera. Incluso puede ser político. Podemos hacer un trabajo que diga que todo está bien en la salud venezolana solo por un conflicto de interés político, ¿de acuerdo? Tenemos que tener cuidado con esto. Y ayer en una clase de farmacología me preguntaban que si, como que si alguien dice que tiene conflicto de interés, deja de valer ese trabajo. Y yo realmente respondo que yo confío mucho cuando me dicen que tienen conflicto de interés, porque es como, oye, te estoy diciendo la verdad, a mí tal marca me ha pagado, y bueno, ya después uno tiene que ver metaanálisis, todo lo que Zulay explicó para de verdad creer o no. Las grandes revistas tratan de ver cuando hay algo muy espectacular, realmente quién está publicando, si tiene, o sea, si yo, Ingrid Rivera, digo que trasplanté este dedo, van a decir, oye, una dermatólogo, ¿cómo hizo eso? Eso no puede ser posible, ¿de acuerdo? Entonces, sí, está bien publicar. Confío mucho cuando la gente publica los conflictos de interés. Nosotros en Unimed hemos hecho trabajos donde los laboratorios han dado las cremas bueno, o son los que son dueños de una máquina. Pero, ¿qué hacemos? Bueno, dividimos bien. Si yo soy la que hago el láser, yo no puedo ser la misma que redacto el trabajo. Eso se encarga otra persona y así disminuimos los conflictos de interés y no, nos vamos muy bien con eso. Lo más importante en todo esto es el consentimiento libre e informado. Libre es porque el que lo da, que es el paciente, debe participar de manera libre, tanto entrar como salirse solo. Si llega un momento que no quiere seguir en el trabajo, por muy tonto que sea, y así no le haya pasado nada malo, se puede salir. E informado es porque nosotros le dimos toda la información de que por qué él hace bien, qué puede salir mal, ¿de acuerdo? Tenemos que ser exagerados en lo que puede salir mal porque eso puede pasar. Les pongo el ejemplo de mi tesis de dermatología, era medir en saliva algo. Y cuando me corrigieron, decían que yo tenía que tener cuidado porque no se tragaran el hisopo. Y dije, oye, qué exagerado, ¿cómo yo voy a dejar que un niño se trague el hisopo? Pero ahí está la bioética, es como piensa mal y acertarás, o sea, piensa en lo peor, prepárate en lo peor que puede pasar y así no va a pasar porque ya tú estás preparado para eso. Por eso el consentimiento informado. En la vulnerabilidad hablamos de las personas que son más débiles, por decirlo así. ¿Quién es vulnerable? Los niños, los indígenas, las mujeres embarazadas, los presos, ¿de acuerdo? Pues son grupos que están cerrados y que pueden estar privados completamente de su libertad o no entender lo que está pasando. Entonces, es importante comprender las vulnerabilidades y no aprovecharnos de eso. No sé si saben un caso que existió una vez en Estados Unidos, que agarraron un grupo de niños con algunos trastornos mentales que los llevaban a un hospital. Y entonces querían ver cómo era la hepatitis B, cómo era que se transmitía, cómo eran los síntomas. Y bueno, les pareció que, claro, estos niños que tenían trastornos y que nunca iban a ser unos niños que iban a hablar, que iban a decir lo que estaba pasando, bueno, se les ocurrió practicar con ellos. Eso está completamente fuera de lugar ahorita en la actualidad. Bien. Riesgos, costos y beneficios es lo que pudimos hablar con el tema de la justicia distributiva. Si es algo muy caro y de verdad eso usted cree que no va a servir para nada, pues no lo haga, ¿de acuerdo? O tiene muy pocos beneficios y tiene muchísimas complicaciones, eso tampoco se hace. Entonces son temas técnicos que cuando esto llegue al comité de bioética lo van a regresar. Ok, les traigo aquí algo que en bioética a mí me encanta, que son los dilemas. ¿Cuándo hay un dilema? Cuando se enfrentan los principios que vimos, es decir, es una situación compleja en donde una persona o nosotros como médicos no logramos tomar la decisión porque no sabemos cuál prevalece. Por ejemplo, los que les voy a decir, colócala al siguiente. Entonces, se nos hace difícil saber si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Aquí puse a Zulay, la misma foto que estaba arriba, y bueno, vamos a decir que ella tiene psoriasis. Y yo estoy justamente investigando un tratamiento nuevo para la psoriasis, porque el laboratorio X me dijo, bueno, aquí están estos productos, colócaselos a los pacientes. Pero resulta que Zulay, oye, la psoriasis que tiene no es severa, pudiese responderme simplemente con una crema.
pero como yo tengo este tratamiento nuevo y necesito pacientes, entonces, bueno, exagero un poquito, digo que la psoriasis sí estaba un poco severa, que ella le molestaba mucho y listo, se lo vamos a poner. Eso no es ético, ¿ok? No es nada ético querer reclutar a los pacientes. Entonces, es un dilema porque, ¿por qué se los digo? Porque, verdad, a veces cuando se plantean tesis de investigación o temas de investigación, queremos sacar eso rápidamente, pero cuando no se puede, no se puede. Por eso también se dice que no agarren temas tan complicados para las tesis, porque después, ¿cómo van a hacer para conseguir esos pacientes de psoriasis súper complicadas? ¿De acuerdo? Entonces, no comprometamos nuestra integridad más allá de lo que puede ser, ni la de nosotros ni la de los pacientes. Y otro tema, otro dilema es, y que se los quiero decir de una vez, es el tema de las fotografías. Tenemos que respetar no solamente el que si nos robamos o no nos robamos algo, sino la que nosotros tomamos, porque la que nosotros tomamos, si bien la tomó usted con su cámara, es de un paciente. Entonces imagínense que hacen esto normalmente, le ponen como alguito en los ojos y listo, lo publica. Imagínense que publicaron, no, esta paciente aquí tiene sífilis y HIV, y soy yo. O sea, yo me reconozco, Zulay me reconoce, estoy segura. Más de uno de ustedes que si me conoce le va a decir, oye, mira, la doctora tiene sífilis y HIV. Entonces, tienen que tener cuidado. Ahorita las normas no son solamente tapar los ojos, es que el paciente no sea reconocido, ni siquiera él mismo se reconozca. Y de esto estamos hablando hasta que si tiene un tatuaje, hay que evitar que se vea el tatuaje. Y si no hay opción, porque pues lo que estamos publicando justamente es la cara o el tatuaje, bueno, ver hasta qué punto podemos hacer acercamientos y siempre obtener el consentimiento informado del paciente para que sepa que lo van a publicar diciendo que tiene sífilis y VIH. Pero imagínense lo desagradable que puede ser para cualquier paciente conseguirse en internet con toda la historia de lo que le sucedió. ¿De acuerdo? Y bueno, para no cometer errores, finalmente, o hacen el curso de bioética o se ayudan de la gente que ya estudió bioética, porque no necesariamente todos lo tienen que estudiar. Debemos tener los conocimientos básicos, pero si no, hay comités de bioética. ¿Qué caracteriza un comité? Hay pluralidad, es decir, hay hombres y mujeres, hay gente adulta, gente más joven, pueden haber médicos, pueden haber biólogos, enfermeras, personas de la comunidad, siempre porque tenemos que, tiene que haber, y miren ahí como el de abajo estaba como pensando en si este lo inyectan y el otro opina, es realmente enriquecedor estar en un comité de bioética, ver cómo se discuten los dilemas, en cuál gana, y esa es la idea. Hay comités de bioética en casi todos los centros. Yo sé que a veces se demoran un poco en responder y uno entra en desesperación, pero les aseguro que las personas que están preparadas en bioética lo hacen con pasión y han estudiado mucho para revisar sus trabajos y evitar, que cometan errores y que después eso no sea aprobado o no pueda ser publicado en ningún lado. Ahorita las grandes revistas te piden que todos los pacientes tengan el consentimiento informado, que lo guardes por una cantidad de años, porque en cualquier momento te lo pueden pedir. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, cada vez más nos debemos aprovechar, bueno, apoyar de las personas que saben cómo son los bioeticistas, manteniendo, o sea, iniciando bien bajo las premisas de los principios que acabamos de ver y luego enviándosela a los comités para que lo revisen. Y si les hacen alguna observación, no se molesten, realmente lo hacen por su bien y por el bien de los pacientes, que es al final. Si ustedes publican algo errado, alguien después va a agarrar su trabajo, va a creer que es cierto y tomar una decisión, es decir, bueno, yo este tratamiento de psoriasis, como tal doctora dijo que era bueno, yo lo voy a poner. Y resulta que esa doctora era una mentirosa y fabricó datos y ningún comité de bioética lo vio, los pacientes nunca firmaron nada y yo voy a confiar en ella. Entonces debemos cuidarnos entre todos para que la ciencia que se está produciendo sea cada vez más confiable. Gracias.